Amigos, vamos a revisar información nacional y es que regresamos a la sede principal del Consejo Nacional Electoral porque, como estaba previsto, el presidente Nicolás Maduro acude al debate del Acuerdo de Garantías Electorales. Escuchemos a Tibisay Lucena, rectora principal, presidenta del CNE. Este es un acto político de este Consejo Nacional Electoral, así que saludamos al candidato Nicolás Maduro Moros, al candidato Henry Falcón, al candidato Bertucci y a todas las organizaciones con fines políticos que los postularon. Las garantías electorales no son un tema nuevo para el Consejo Nacional Electoral. Este poder electoral desde el año 2004 ha venido construyendo un sistema de garantías que hacen efectivo el ejercicio de los derechos de las electoras y los electores y le dan seguridad a los candidatos, a las candidatas y a las organizaciones con fines políticos que las postulan. Hemos construido un sistema de garantías como ninguno en ninguna parte del mundo, y esto es un hecho objetivo que puede ser chequeado, investigado, revisado, analizado en todas y cada una de las partes, profundidad y complejidad con las que el proceso del poder electoral garantiza la transparencia y la confiabilidad de los resultados electorales como fiel expresión de la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos. La firma del acuerdo electoral en el día de ayer que celebramos, realizado aquí por parte de las organizaciones postulantes y que el Poder Electoral así lo expresó y lo volvemos a expresar en el día de hoy, celebramos en grande porque eso fortalece la democracia venezolana, amplía la participación y demuestra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano a través de los actores políticos que transitar en paz y mediante el diálogo hacia un proceso electoral soberano y transparente es la única vía para resolver las diferencias en una sociedad democrática. El Consejo Nacional Electoral, como expresión de un poder público autónomo e independiente, cuya función, entre otras, es garantizar el ejercicio pleno del derecho político al voto, se alinea, tal como lo hemos dicho y lo volvemos a asegurar en el día de hoy, se alinea a esa voluntad del pueblo venezolano y, como siempre, a este deseo de paz. Y hemos comprometido, y lo volvemos a hacer en el día de hoy, para cumplir y para dar, como siempre, las amplias garantías que generen la confianza a los candidatos, a las organizaciones políticas y, por supuesto, y por encima de todo, al pueblo todo de Venezuela, electoras y electores. Quiero tomarme unos pequeños minutos para hablar de lo que ha sido la construcción de esta profunda y complejo sistema de garantías electorales, porque este ha sido un tema muy debatido, muy esperado, muy solicitado, muy hablado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pareciera, cuando uno ve declaraciones o lee la prensa o redes sociales, pareciera que aquí en Venezuela nunca hemos dado garantías electorales. Sin embargo, todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos están escuchando hoy, de cualquier parte que se esté transmitiendo y en todo el territorio nacional, saben que aquí en Venezuela se dan garantías electorales que ha sido construida una a una desde hace muchos años y sobre todo desde hace muchísimos procesos electorales, porque como sabemos, aquí hacemos elecciones muy seguidos para dejar que el pueblo decida por los destinos de este país, en la escogencia de sus líderes y de sus representantes. Entonces sí quiero decir un poco
voy a tomarme unos minutos para hablar de esta construcción de garantías que siempre han estado allí y que el Poder Electoral siempre ha estado dispuesto a ampliarlas. Para cada proceso electoral las hemos ampliado de acuerdo a las solicitudes de las organizaciones con fines políticos, de los candidatos. En esta ocasión no tenemos candidatas, pero también cuando ha habido candidatas que nos han solicitado algún tipo de garantías, también se las hemos otorgado. Las recibimos todas, las discutimos en el cuerpo y por unanimidad hacemos acogemos todas esas sugerencias, todas aquellas que realmente fortalecen y enriquecen y aportan para una mayor confianza en el proceso electoral. Esta construcción han participado no solamente el Consejo Nacional Electoral, también las organizaciones con fines políticos que han participado para cada proceso electoral. Muchas de esas garantías, incluso en la ley orgánica de los procesos electorales que se sancionó en el año 2010, fueron incorporadas. Es decir, existe en el Poder Electoral una gran voluntad para fortalecer cada vez más el Poder Electoral y además en el Legislativo se incorporaron muchas de esas garantías ya como ley. Eso es lo que significa voluntad institucional para que el sistema electoral venezolano sea lo que es hoy día: transparente, confiable, seguro, blindado. Al día de hoy hemos hablado solamente de 13 auditorías, pero las garantías completas son muchísimas más que son cumplidas en todos y cada uno de los procesos electorales. En esta construcción de las garantías electorales, nosotros la hemos dividido y la hemos abordado en 4 fases. Las garantías técnicas, que son... No tenemos señal para ver las garantías técnicas. Las garantías técnicas que son las que hacemos para el sistema automatizado. También tenemos las garantías que son la seguridad del proceso electoral, tenemos la observación nacional y también tenemos el acompañamiento internacional. Son 4, es un sistema de garantías electorales, no son garantías así nomás, es un sistema completo, profundo de lo que son las garantías electorales. La primera parte de ese sistema son las auditorías. Son garantías técnicas y tecnológicas a través de las auditorías. Tenemos el sistema de seguridad de los procesos electorales, tenemos la observación nacional y tenemos la observación internacional. Dentro de las auditorías técnicas, ahí vamos a comenzar a ver en cualquier momento las láminas. Dentro de las auditorías técnicas tenemos de las auditorías al sistema automatizado de votación, que es muy importante porque allí teníamos desde un principio, como dije, desde el año 2004, unas pocas auditorías, y para cada proceso electoral hemos ido incorporando otras nuevas auditorías para garantizar, como he dicho, la transparencia y la seguridad del sistema automatizado del voto. Es importante, ahí tenemos, la anterior. Es importante que para cada auditoría estemos completamente seguros que en cada auditoría hay 3 representantes por organización con fines políticos. Siempre lo he dicho, ¿quiénes están en las auditorías? Está, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral, están auditores externos, pero también están los técnicos de las organizaciones con fines políticos postulantes, de manera tal que no son auditorías en donde, como se dice coloquialmente, nos pagamos y damos el vuelto. No, hay técnicos altísimamente calificados que están acompañando y están viendo y están siendo auditores de ese sistema. ¿Para qué? Para generar la confianza, para que estén completamente seguros que lo que está allí es lo que nosotros estamos diciendo que va a haber, que es lo que está allí, que es un sistema electoral donde certificamos su funcionalidad, que funciona, que se maneja tal como está establecido.
Así que para cada proceso electoral incorporamos nuevas auditorías, aseguramos la presencia en cada auditoría de los representantes de las organizaciones políticas. Hemos incorporado, por ejemplo, aparte de todas las auditorías que ya tenemos, la impresión a solicitud de las organizaciones políticas, que es importante que no nos olvidemos que eso ya está ahí, esas son partes de las garantías. O sea, las garantías no son 2 o 3 cositas, son muchísimas cosas. Entre esos, hace mucho tiempo, hace muchos años, nos pidieron que pusiéramos la impresión de la hora de cierre en el acta de escrutinio. Eso fue una solicitud que fue un gran debate a nivel nacional y nosotros lo incluimos. Incluimos también, y lo hemos hecho, en las elecciones del 2015, se hizo un ajuste del número de votantes sin huellas que puedan ser habilitados en la máquina de votación para ejercer el voto. Una de las primeras peticiones que se hizo en el año 2004 y la hemos mantenido, es decir, tenemos una acumulación de garantías electorales y una de esas fue la desconexión de la máquina de votación, de los medios de transmisión, mientras está en desarrollo el proceso de votación. La máquina solo se conecta después de imprimirse el acta de escrutinio. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo en esos años eso fue un gran tema. Hoy día no es un gran tema. Hoy día se les olvida a los candidatos, se les olvida a los partidos, pero esa garantía está allí y se sigue implementando. No es que nos olvidamos y la hacemos para una elección y para otra ya no la volvemos a hacer. La volvemos a hacer y la hemos mantenido desde la primera elección que hicimos con esta plataforma. Las máquinas se han mantenido desconectadas de los medios de transmisión. Esa es una tremenda garantía que no podemos olvidar y está hoy día allí para garantizar. Primero se imprime el acta, se entrega a las organizaciones políticas y luego se transmite. La transmisión aquí nosotros hicimos también a partir del año 2015, ¿no? La transmisión por internet de las auditorías del sistema automatizado de votación. Eso es muy importante, porque no solamente las organizaciones políticas que están interesadas o que postularon en el proceso electoral, hemos incorporado también a los observadores nacionales que los hemos ido invitando, acompañantes internacionales en los aspectos técnicos, pero además de eso hemos ampliado para que estas auditorías pudiesen ser vistas y puedan ser vistas por cualquier persona en cualquier parte del mundo a través del internet. Absolutamente transparente. Cualquiera que quiera, cualquiera que desee saber cómo son esas auditorías y el nivel que tienen, bueno, son auditorías cualquiera, son auditorías a nivel internacional con los estándares internacionales que existen para cualquier sistema automatizado de gran nivel como es el que nosotros tenemos aquí. Nosotros no hemos dejado de hacer, como dije, ninguna de las auditorías electorales, de las que hemos ido implementando y les hemos ido agregando. Así que las auditorías que también, como dije, en las garantías técnicas están todas las auditorías que nosotros hemos implementado a lo largo de los años y que les hemos ido acumulando, y cada día, cada proceso electoral le vamos agregando, si fuese necesario, para generar esa cadena de confianza, vamos agregando lo que pudiese ser necesario. Para el día de hoy, para estas elecciones, es muy completo el sistema de auditorías, porque se audita absolutamente todas las partes, los componentes, los software, las máquinas, las datas, y además de eso la producción de esas máquinas de votación, es decir, y los medios de transmisión. No nos ha quedado prácticamente nada sin que esté revisado, auditado y certificado por las mismas organizaciones con fines políticos que participan en cada proceso de votación. Los objetivos de estas auditorías que hemos ido implementando y complejizando a lo largo de los procesos electorales es la transmisión de la confianza y la seguridad en el proceso electoral, mostrar, como siempre, una gran transparencia del sistema electoral venezolano, certificar el funcionamiento seguro, correcto, preciso, pulcro y eficaz de los componentes, la programación, los procesos y los equipos.
Por supuesto, demostrar que eso fue algo que fue una gran controversia, parte de la agenda electoral y pública, política, durante un tiempo, que es también la inviolabilidad del voto. El voto es secreto y siempre lo dijimos. Entonces, bueno, pusimos una auditoría también para el año 2012, creo que fue en el año 2012, que incorporamos una auditoría sobre también el secreto del voto. El secreto del voto está blindado. Fue un tema, ya no es un tema hoy día, porque se ha mantenido en todos los procesos electorales que nosotros hemos hecho. Nuestros objetivos es también garantizar la integridad del voto. Como dije, aquí para cada proceso electoral, quienes están quienes asisten a estas auditorías son los auditores externos, los técnicos del CNE, técnicos representantes de las organizaciones políticas, acompañantes internacionales. Viene, como siempre, nos ha venido acompañando la Comisión de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELA, que está integrado por exautoridades de organismos electorales, es decir, expertos realmente, gente que ha administrado y ha hecho procesos electorales en cada uno de esos países, es decir, saben lo que se está haciendo, conocen a profundidad la materia que vienen a auditar, que vienen a acompañarnos en estas auditorías. También hemos venido implementando a partir del año 2015 observadores nacionales en las auditorías, y en algunas ocasiones hemos tenido representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil invitados por el Consejo Nacional Electoral. Siguiente lámina. Como digo, el sistema de auditoría, que es parte del sistema de garantías electorales, es muy complejo, es muy completo y de muy alto nivel. Auditamos todo. Y siempre que hemos necesitado generar confianza en algún otro aspecto, lo hemos venido incluyendo. Para ahora tenemos registro electoral que se audita. Algunas de estas auditorías duran más de un día, tienen una fase, tienen 2 y a veces hasta 3 fases y duran cierto tiempo. Por eso a veces pudiera pensarse que son muchísimas más, pero este es el corazón de lo que son las auditorías. Registro electoral se audita, el software de la máquina de votación, archivos de configuración de la máquina de votación, los datos de los electores, los cuadernos de votación, el software de totalización, la infraestructura tecnológica, la producción de máquinas de votación. Hacemos la auditoría de predespacho una semana antes del proceso electoral, hacemos la auditoría de telecomunicaciones en todas las fases que corresponden, y además de eso hacemos la auditoría de lo que son la verificación ciudadana. De todas estas auditorías, con todas estas auditorías, ¿qué es lo que nosotros también adicionalmente y lo más importante buscamos? Es generar una cadena de confianza por parte de los actores políticos, organizaciones con fines políticos, candidatos y candidatas. La organización política que participa en todas estas auditorías está en la construcción de esa cadena de confianza que certifica y que puede estar seguro que esa auditoría que se hace, por ejemplo, del software de la máquina de votación, es el mismo, mantiene esa integridad que ha auditado, y es el mismo que tiene la misma data después del proceso electoral, que no son modificados. Es decir, confianza. Participando en todas esas auditorías, nosotros construimos esa cadena de confianza, y las organizaciones con fines políticos y los candidatos a través de sus organizaciones postulantes construyen con el poder electoral esa misma cadena de confianza. Aquí hay una actividad que se hace que es muy importante en estas auditorías, en el software de la máquina de votación, en el software de totalización, en el de los datos de los electores, por ejemplo, y en el de transmisión
en los medios de transmisión, allí se genera, y esto siempre lo hemos hecho, y por supuesto lo mantenemos, es muy sólido, eso da una gran confianza, una gran solidez. Allí se genera lo que llaman los técnicos una firma electrónica al final de esa auditoría. ¿Qué significa eso? Eso significa que ahí se genera una clave. Esa clave se divide en las organizaciones postulantes y el Consejo Nacional Electoral. Eso significa que una vez que se audita el software, quien mete la clave son la organización 1, la organización política 2, todas las organizaciones políticas y luego el Consejo Nacional Electoral. Para hacer una modificación, si se quisiera alguien hacer una modificación del software de totalización, de los medios de transmisión, de la data significa estar nosotros auditando lo que es el registro electoral con el registro de huellas y garantizar que nosotros estamos aquí, un elector, un voto, la identidad con su huella casada. Eso, la garantía de eso, que no es modificado posteriormente, ni en el medio, ni después, ni en ningún momento, está en que son las organizaciones políticas en su conjunto con el Consejo Nacional Electoral que tiene la llave para modificarlo, la clave, la llave, como lo quieran llamar para que se entienda más fácilmente. Es decir, imposible que eso se pueda modificar sin el concurso de todos los participantes. En el año, creo que fue en el año 2010, ya para ir terminando con esta parte de las garantías electorales y pasar a la de la seguridad electoral, en el año, creo que fue en el año 2010 que también se generó otra gran matriz de opinión donde hablaban de cosas absurdas. Voy a decir una de las más absurdas, que había un cable que rebotaba en la iglesia, los medios de transmisión, y venía directo al centro de totalización y modificaba los medios de transmisión y modificaba el resultado electoral. No estoy echando un cuento porque ninguno de nosotros viene de otro planeta, todos hemos vivido cómo se han inventado grandes matrices de opinión para intentar debilitar el sistema electoral y debilitar la confianza de las electoras y los electores. Entonces, ese tema de los medios de transmisión, que si hackean, que si hacen, que si no hacen, en el año 2010 comenzamos por iniciativa del Consejo Nacional Electoral a realizar las auditorías de los medios de transmisión. Y eso se hace con los partidos, como siempre, y ellos están allí para monitorear, para ver, para certificar que esa data que está allí, que esos medios de transmisión están limpios el día antes y el día después de la elección, de manera tal que ahí hay una gran seguridad. Y nunca hemos fallado, desde que la implementamos, nunca se ha fallado en la auditoría de transmisión del día siguiente, de los medios de transmisión. Es una muy importante, porque eso da una gran seguridad, una gran tranquilidad, que los resultados electorales que estamos dando y que fueron transmitidos son esos, íntegros, tal como están allí. Por supuesto, también está la auditoría de verificación ciudadana, que es la que hace la ciudadanía, las electoras y los electores. Una vez que emite su voto, puede mirar los candidatos que efectivamente el comprobante del voto tiene los candidatos y las candidatas de su preferencia. Al final, como siempre que lo implementamos desde el año 2004 y se mantiene, haremos la auditoría de cierre, que es la de revisión de esos comprobantes del voto que están allí, comprobantes del voto. ¿Qué nos lleva todo esto? Simplemente quiero decir una vez más, estas garantías técnicas en ningún país del mundo se dan, en ninguno, se los puedo asegurar. Porque hay países donde es imposible siquiera pensar que se va a auditar los medios de transmisión, porque la transmisión es voz, por teléfono. ¿Cómo auditas tú eso? La totalización no se puede auditar, porque no se cuentan los votos. Aquí en Venezuela contamos voto a voto. El mismo día del proceso electoral damos resultados oficiales, apenas horas. Hay países donde, y lo sabemos, no tengo por qué nombrarlos, pero hay países que se tardan un mes
o más para dar resultados electorales. Por ley lo pueden dar 3 días después o 10 días después. Aquí los damos el mismo día. Cuando dan resultados electorales en otros países, lo dan no contando votos, sino a través de exit poll o a través de las actas, que son escaneadas, tienen su mecanismo. No lo digo para criticar, cada país tiene el derecho de darse el sistema electoral que lo desee y que le funcione. No critico, pero sí puedo decir con gran orgullo que ninguno es tan seguro como el nuestro. No los critico ni me meto con, ni los critico ni me meto con ellos, y bueno, si les funciona muy bien. Aquí en Venezuela eso no funciona. Aquí en Venezuela funciona un sistema de garantías que son realmente materializables, que son observables, que son científicas, que son seguras y dan solidez a los resultados electorales y hacen una gran integración del sistema electoral, porque desde el primer día hasta después del proceso electoral nosotros seguimos haciendo revisión y seguimos certificando la robustez de nuestro sistema electoral, cosa que ningún país tan completo como lo hace Venezuela lo hace. Ninguno. Lo pueden investigar también, lo pueden ver, eso es analizable, eso es buscable, lo pueden buscar y no van a encontrar ningún país donde se brinden las garantías técnicas que brinda el sistema electoral venezolano. Adicionalmente a eso, una vez que tenemos las auditorías que son técnicas, como digo, que generan una gran confianza, transparencia, solidez, tenemos además de eso las garantías sobre la seguridad del proceso. Que ahí de nuevo ha habido grandes matrices que se han ido, hemos ido tomando medidas en contra de eso, como fue las más antiguas, la desconexión de la máquina de votación de los medios de transmisión, la prohibición expresa, esto también lo empezamos a implementar hace muchos años, la prohibición expresa de fotografiar el sufragio a fin de resguardar el derecho al secreto del voto, porque como saben, algunas individualidades inescrupulosas, lo tenemos que decir de esa manera, le solicitaban a algunas personas que fotografiaran el voto, y nosotros decimos eso no se debe hacer porque el Poder Electoral garantiza el secreto del voto. Como digo, son individualidades, pequeños grupos que pudieran estar solicitando eso nosotros hemos implementado medidas y prohibimos las cámaras y prohibimos fotografiar el sufragio. Le entregamos a las organizaciones políticas el registro electoral definitivo y además de eso hacemos la vigilancia de la campaña electoral por parte de los fiscales electorales desplegados por todo el país. Hay una clara definición de las actividades de los efectivos de los militares del Plan República, que también siempre nos los han solicitado, cuáles son las funciones del Plan República. Hacemos una habilitación, lo hemos hecho y se ha utilizado poco, tengo que decirlo. Nosotros generalmente hemos habilitado un 0800 que no lo hacemos público porque es solamente para algún tipo de conflicto a ciertos niveles con las organizaciones políticas para tener una solución temprana, pero además de eso, digamos, durante todo el evento nos garantizamos la presencia de los testigos de las organizaciones políticas en las instalaciones de las juntas regionales, en las mesas electorales y en la sala de totalización y todas las instancias que así considera la ley. Y además de eso, también con otro que ha sido una medida que nos han ido saliendo, como es el uso indebido del voto con acompañante. Eso hace desde el año 2015 nosotros hemos venido implementando medidas que además de todo eso, tenemos los afiches allí, podemos pasarlos. Nosotros tenemos todo esto, no son cosas que son secretas, que solamente sabe el Consejo y las aprueba allí y más nunca nadie sabe. Cada elector, cada electora puede en su centro de votación saber cuáles son estas reglas y cumplirlas, por supuesto, y hacerlas cumplir. Tenemos en relación a la prohibición con las normas de seguridad, tenemos el de los acompañantes, tenemos
las funciones del coordinador o la coordinadora de centro de votación, que siempre también fue motivo de confianza. Ahí están, claritas, transparentes, todo el mundo puede ver. No es una cosa que solamente saben algunas organizaciones políticas o solamente el Consejo Nacional Electoral. Está en todos los centros de votación. Tenemos las funciones también del Plan República, también tenemos el tema de los acompañantes, cuáles son las medidas y las cosas y los procedimientos que hacemos para evitar que una persona acompañe a ejercer el voto a 20. Tal como establece la ley, puede ir a acompañar a la persona, una persona de su confianza, a ejercer el voto por derechos por temas de salud, por temas de edad, por algún tipo de discapacidad. Todo eso está en la ley y eso es lo que nosotros colocamos en los centros de votación para que no haya dudas quién puede y quién no puede con el voto. Eso también lo tendremos para este momento. Y bueno, y en general siempre ponemos cuáles son todas las garantías que hace el Consejo Nacional Electoral para cada proceso electoral. En relación al tercer conjunto del sistema de garantías, que es la observación nacional, más de 3.000 observadores nacionales desplegados en toda la geografía nacional para cada proceso electoral. Siempre se acreditan más de 3.000 observadores nacionales, venezolanos y venezolanas. Pero además de eso, también tenemos las garantías, la última grupo de garantías, que son el de acompañamiento internacional. Entonces siempre hemos tenido acompañamiento internacional a partir del año 2006, que la hemos venido profundizando también, porque partimos del Consejo Nacional Electoral. Este es un organismo, una institución altamente tecnificada y cada vez se fue haciendo más tecnificada y hemos querido certificar, como ustedes ya lo saben por experiencia y recordándolo ahora en mi exposición, hemos querido que expertos realmente puedan venir también aquí a acompañarnos para conocer en algunos casos, y debo decir también con gran satisfacción que muchas veces vienen a acompañarnos porque quieren conocer el sistema electoral venezolano y en algunas oportunidades también adoptar algunas de las medidas de seguridad que nosotros hemos venido implementando. Tenemos misiones de acompañamiento electoral, tenemos también el plan de acompañamiento electoral. Las misiones pedimos que vengan siempre desde el principio del proceso electoral para que nos acompañen en todas y cada una de las auditorías que nosotros hacemos y otras actividades que así consideren la misión electoral, de acompañamiento electoral que invitamos. Pero además de eso tenemos el plan de acompañamiento en donde vienen expertos, académicos, políticos, periodistas, personalidades, que son los que vienen una semana antes del proceso electoral. Pero ya nosotros aquí, para cada proceso electoral, tenemos durante toda la organización y administración electoral misiones electorales que van y vienen para cada auditoría, que vienen para actividades puntuales que ellos así consideran que son importantes. Para las elecciones del 20 de mayo, el Consejo, o inicialmente para el 22 de abril, el Consejo ya había aprobado incorporar todas las garantías incluidas en el documento del acuerdo de Santo Domingo. Por eso es que cuando nosotros hacemos la convocatoria y hacemos el cronograma electoral, esas garantías que estaba en ese documento que fue firmado por el presidente de la República, una de las partes no firmó, hubo un compromiso por parte del Consejo Nacional Electoral de incorporar y de cumplir con ese compromiso firmado en ese documento de acuerdo de Santo Domingo. Allí estaba la celebración de las elecciones el 22 de abril. Ahí hubo la propuesta que se haría la invitación al secretario de las Naciones Unidas para que conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, que los centros de votación fuesen reinstaurados, los que habíamos cambiado para la Asamblea Nacional Constituyente, el tema de las auditorías
y el sorteo de los miembros de mesa y que se extendiera el registro electoral. Nosotros incorporamos todo eso en ese cronograma electoral del 22 de abril y más, porque decía el acuerdo 15 de febrero en el exterior y nosotros lo pusimos 10 días más, hasta el 25 de febrero el registro en el exterior. Y expresamos en ese momento nuestra voluntad férrea de cumplir todos y cada uno de los puntos en ese acuerdo. Fue una buena señal al país, como digo, una buena señal de amplitud, de buscar mayor seguridad y ampliar garantías electorales y sobre todo de crear un clima de tranquilidad y paz para el proceso electoral. Ayer jueves, como el país entero vio, el Consejo se firmó el acuerdo entre las organizaciones postulantes. En sesión del día de ayer que hicimos, inmediatamente después, el Consejo Nacional Electoral acordó incluir como garantías para este proceso electoral todas las garantías, por supuesto, de las cuales hemos venido hablando, que les he venido presentando, porque todas y cada una de ellas forman parte del conjunto de las garantías electorales. A ellas se le suman, además, los puntos contenidos en el acuerdo de garantías suscrito en el día de ayer. Reprogramamos, como todos conocen, la reprogramación de las elecciones, la nueva fecha para el 20 de mayo. Ratificaremos la solicitud a las Naciones Unidas. Al secretario de las Naciones Unidas estamos también mandamos la comunicación, estamos esperando respuestas de la Unión Africana, del CARICOM, de otras organizaciones a las que le hemos pedido que manden misiones electorales para este proceso electoral. Allí también se habla de la restauración de los centros de votación a los lugares se ratifican algunas de las que ya estaban incorporadas y además se solicita de nuevo, acordaron las partes, solicitarle al Consejo que se extienda el registro electoral en Venezuela y en el exterior. El Consejo Nacional Electoral, cuando nos dirigimos al país, el 7 de febrero, hablamos y le dijimos al país nuestra voluntad por la democracia, por la tranquilidad, por la paz del país, por un buen clima de un proceso electoral que le brinde a las electoras y a los electores decidir los destinos del país. Nosotros nos comprometimos en ese momento a cumplir todos los puntos del Acuerdo de Santo Domingo y así hicimos en el día de hoy en el día de ayer y lo ratificamos en el día de hoy. El Consejo Nacional Electoral está comprometido unánimemente para cumplir y hacer cumplir en los acuerdos firmados en el día de hoy y que tenemos la propuesta que los candidatos firmen en el día de hoy ese acuerdo que firmaron el día de ayer las organizaciones políticas, una señal extraordinaria para el país. Le hemos agregado a este acuerdo el reconocimiento de los resultados electorales. Quiero finalizar esto hablando de solamente uno de los puntos que todavía no hemos anunciado, pero lo vamos a anunciar y lo podemos hacer de una vez. Hasta el momento no lo hemos hecho públicamente, que es la reinstauración de los centros de votación que fueron movidos para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Los dos acuerdos lo han solicitado, organizaciones con fines políticos lo solicitaron también para la elección de gobernadores el año pasado. Y el Consejo Nacional Electoral, aun cuando hasta el momento no nos hemos pronunciado públicamente en relación con eso, lo podemos hacer en el día de hoy. Para la elección regional, algunos de esos centros de votación volvieron a su lugar de origen, algunos de ellos. Y ahora vamos a tener un pequeño video, ¿no? Cónchale, qué lástima.
Pero quiero decir, nosotros estamos dispuestos a aprobar lo que es devolver todos esos centros de votación para sus lugares de origen. Sin embargo, sí quiero hacer mención, porque no podemos olvidar, el Consejo Nacional Electoral no movió esos centros de votación por capricho y no los mantuvimos fuera del lugar donde estaban originalmente por capricho o porque nos guste. Es porque hubo un proceso de violencia que el país entero no puede olvidar. No podemos olvidar que aquí hubo ataques arteros, crueles, cruentos, no solamente a las electoras y a los electores y al país entero, al poder electoral en carne propia, en carne viva de sus funcionarios y sus funcionarias, al poder electoral en sus instalaciones. Cuando 10 días antes de la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros fuimos a instalar esos centros de votación, muchos directores o directoras de escuelas repelieron al poder electoral y al Plan República, no quisieron abrir las puertas. Fueron los mismos centros de votación que de una manera antidemocrática no permitieron que el proceso electoral se diera allí. Eso es uno, pero otros fue por medios de violencia que intentaron impedir que se instalaran los centros de votación. Además de eso, hubo ataques, quemaron 6 sedes del Poder Electoral, algunas con severos daños, otras más leves, pero fueron atacados en su infraestructura. Pero lo más duro y lo más fuerte de todo, atacaron la integridad física, psicológica y emocional de los hombres y mujeres del Poder Electoral. Teníamos un pequeño micro que no da cuenta de la violencia de la que yo siempre digo, no podemos olvidar, porque el Poder Electoral no hizo eso de capricho. No podemos olvidar que aquí hubo una violencia antidemocrática para impedir que venezolanas y los venezolanos se expresaran, y aquellos que quisiesen abstenerse también. Pero intentaron impedir que las venezolanas y los venezolanos se expresaran. A nosotros tenemos más de 200 funcionarios y funcionarios, algunos quemaron sus casas, algunos quemaron, bueno, muchos, tenemos imágenes de máquinas de votación acumuladas en piras, una imagen medieval prácticamente. Las máquinas de votación allí, tirando allí encima cuadernos de votación, material electoral, una cosa dantesca. Pero además de eso, la amenaza a nuestros coordinadores, a nuestros técnicos, e incluso lo más irreparable posible en la vida humana. Mira, nos pusieron aquí, esto dura un minuto, este es un momento que pido en honor también de estas héroes y estas heroínas del Poder Electoral que hicieron posible, y que es la razón, la violencia que no podemos olvidar por las electoras, los electores, los mismos participantes, las organizaciones políticas del país entero y los hombres y mujeres del Poder Electoral. Tuvimos una razón y aún la tenemos para garantizar la seguridad de las venezolanas y los venezolanos y de los hombres y mujeres que hacen posible que los procesos electorales se lleven a cabo y que el país se mantenga en paz, porque eso es lo que hace y lo que contribuimos en el Poder Electoral, y sus trabajadores y sus trabajadoras fueron arteramente atacados a través de la violencia física, mental y emocional. ¿Podemos verlo? Este fue uno de los momentos en los ataques en la sede de la oficina regional del Táchira, que estuvo bajo asedio durante aproximadamente, yo diría, dos meses. Serios ataques, allí que tuvimos que incluso mudar al director y algunos funcionarios coordinadores de sus viviendas, porque los perseguían hasta allá para golpearlos, para amedrentarlos, para esto. Esto es una de las escenas, de las muchas escenas que tenemos, donde tiraban contra el piso. Esas son cajas
material electoral. Estas son las máquinas, luego las abren, no tenemos todas las imágenes porque era muy largo, pero las abren y sacan las máquinas, las pisotean, se montan sobre las máquinas. Tenemos el audio. Este es un técnico de soporte, Maylene García, que ella está dando cuenta allí de una manera muy dramática cómo fueron. Ella resguardó con su vida las máquinas de votación, ella y muchos más, pero este es el testimonio que tenemos allí grabado. Una lástima que no se escucha. Ella muy dramática porque llora, estaba aterrorizada, y fueron hasta su casa, donde ahí estaba su niño pequeño, estaba su madre, atacaron a los familiares. Ahí estamos. Le daban a echar a la mesa, entonces tuve sobre el cadáver, Eso es el poder electoral, gente comprometida. Incluso lo más doloroso es la pérdida irreparable de una vida, como fue de nuestra coordinadora en la Colonia Tovar, que siempre recordaremos y siempre le brindaremos homenaje a esa gran mujer. Enfrentando las guarimbas, enfrentando a los que querían impedir que en la Colonia Tovar se diera la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, así como esta señora que acabamos de ver, porque ella es muy valiente. Una persona que es una heroína en este caso no es la que no tiene miedo, es la que defiende y dijo: defiendo con mi vida, sobre mi cadáver se van a llevar las máquinas, teniendo miedo, llorando, pero íntegra en su seguridad de que ella tenía que resguardar las máquinas de votación. Esa es una heroína verdadera. Eso no lo podemos olvidar. Y a esta coordinadora municipal, ella sufrió en medio de esas refriegas un ACV y desafortunadamente una semana después, 3 días antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, falleció. Una que no está allí, Marlene, ella falleció producto de esa violencia. Es decir, lo más doloroso, lo más irreparable es las pérdidas humanas. Todo lo demás se puede reponer. Las máquinas de votación las vamos a reponer, todo menos la vida humana y las huellas psicológicas y emocionales que quedan de la violencia. Entonces, por eso yo quería traer esto, porque insistieron mucho los acuerdos, la reinstalación de los centros de votación, y nosotros lo vamos a hacer y lo estamos anunciando porque comprometimos nuestra palabra. Vamos a devolver los centros de votación, pero no queremos que el país se olvide, no podemos olvidar lo que significa la violencia, la antidemocracia, esos intentos crueles en muchos casos para impedir la expresión soberana de las venezolanas y los venezolanos. Tal es el compromiso del Poder Electoral, que teniendo esto en nuestra historia cercana, en nuestra institución, que honestamente nos hace grandes,
me hace sentir muy orgullosa. Nosotros estamos orgullosas y orgullosos de tener esta calidad de compromiso en nuestros hombres y mujeres que fueron capaces de someterse y de no rendirse y de no entregar el proceso electoral a nadie que no fueran las electoras y los electores. Como dije, para cerrar, convocamos a este acto junto a las organizaciones políticas para informar y comprometer de nuevo la palabra de esta institución, sus trabajadores, sus trabajadoras, en el estricto cumplimiento de los puntos acordados para el mejor desenvolvimiento de este proceso electoral. Ahora, yo quiero decir también que el mundo entero debe saber que lo que se ha decidido en Venezuela no es un simple cambio de fecha, que el Poder Electoral convocó las elecciones presidenciales por un acuerdo el 22 de abril y estuvimos de inmediato dispuestos a darle la señal que el país necesita para el cambio de fecha por un acuerdo que se firmó en el día de ayer aquí en este mismo recinto. Pero es importante que reconozcamos y nos veamos y nos vean que esto es la concreción por la mayoría de los actores políticos venezolanos de un compromiso asumido que en República Dominicana se acompañado por un grupo de países y que aquí se ampliaron, se fortalecieron, se hicieron muchísimas más garantías, se solicitaron y fueron acordadas todas estas por la voluntad de que refleja la gran mayoría de las venezolanas y los venezolanos por vivir en paz, en democracia y poder escoger sus representantes y sus líderes de una manera libre. El cronograma electoral es indetenible. No habrá presión ni sabotaje interno y, por supuesto, muchísimo menos poder extranjero que sea capaz de doblegar la voluntad democrática del pueblo venezolano. El Consejo Nacional Electoral está absolutamente comprometido con las elecciones y puede contar el pueblo de Venezuela que tendremos una expresión limpia, genuina e inapelable de su voluntad. Ese es nuestro compromiso y así lo haremos cumplir por la paz, la tranquilidad y el bienestar de nuestra democracia y de nuestro pueblo. El Consejo Nacional Electoral, con estas garantías, un sistema de garantías electorales, garantiza la expresión libre, soberana del pueblo de Venezuela de una forma transparente y confiable. Como dije de nuevo, para que este pueblo digno, este pueblo soberano, decida una vez más los destinos de este país. Muchísimas gracias.